Bueno, estábamos en esto, en que la densidad de la barra completa nos da la misma, pero lo hice por un lado. Les dije que lo iba a hacer por el otro lado, pero les digo que aquí ya tengo un súper despapalle, ¿no? Bueno, entonces lo voy a hacer por este. Vean que da lo mismo, ¿eh? 2 por m y lo pongo arriba, o sea, este por este y lo pongo arriba, me va a dar 2. Aquí lo voy a tener que poner todo amontonado. 2m, no hagan esto. Sí, no hagan eso. 2m. Y acá 2 por el volumen y lo pongo acá abajo, pues también me da 2. Ay, volumen. Vean que pasa lo mismo, ¿no? El 2 entre 2 se me elimina o nos da un 1, como sea, y nos queda masa entre volumen. O sea, nos queda esto otra vez. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué está significando esto? Vean que ni siquiera le estoy poniendo estrictamente números a la masa y al volumen, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que es válido para cualquier masa y para cualquier volumen, para cualquier objeto. Que si yo tengo un cierto objeto, este así de forma no tan uniforme, digamos, ¿no? De forma irregular. Y yo le calculo su densidad, obtengo un cierto número. Y si yo lo parto a la mitad, pues voy a obtener la misma densidad si yo nada más calculo la densidad de la mitad. Pero esto va más allá de solo la mitad, chicos. Porque la verdad es que vean bien, pónganse a pensar. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera, en lugar de haber cortado la barra en 2, la hubiera cortado en 3 pedazos y hubiera calculado la densidad de uno de los terceros, o sea, de los 3 pedazos, la tercera parte? En lugar de calcular aquí a la mitad, hubiera calculado de la tercera parte. Y aquí hubiera puesto masa entre 3, volumen entre 3. Aquí hubiera tenido igual a 3 veces la masa entre 3 veces el volumen y los 3 se me hubieran cancelado y me hubiera quedado lo mismo. Me hubiera quedado que la densidad de una tercera parte es igual a la densidad de la barra completa de esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Si ahora fuera, ahora esto sí, subrayenlo así, pónganlo en. Porque si hubiera tenido ahora la tercera parte, pues aquí nada más sería la densidad de la tercera parte igual a la densidad de la barra completa. Y vámonos más allá. Si lo hubiera dividido en 1000 pedazos, entonces la densidad de uno de esos miles de pedazos sería igual a la densidad de la barra completa. Pero, insisto, esto tiene muchas repercusiones, porque ¿qué tal si esto no fuera una barra de chocolate, pues? Que fuera una barra de cobre, por así decirlo, o de fierro. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una muestra de ese material de fierro, por decirlo, de ese material, y yo lo analizo y le calculo su densidad, es como si analizara la densidad de toda esa barra de fierro. No necesito toda, solamente necesito un pedacito de ella para encontrar sus propiedades, en este caso, la densidad. ¿Se dan cuenta del potencial que tiene el concepto de densidad? ¿Por qué creen que cuando ustedes van a hacerse unos análisis
clínicos, por ejemplo, en el laboratorio, para conocer ciertas características, inclusive la densidad, la misma densidad la pueden calcular de la sangre. No necesitan sacarles toda la sangre, ¿no? Para, para calcular la densidad y ver ciertas propiedades. No, solamente necesitan una pequeña muestra. Porque sabemos que con una sola muestra podemos obtener los mismos resultados que si yo tuviera toda la sangre completa. ¿Se dan cuenta de eso? Por eso les digo que la densidad tiene un potencial que no se imaginan. O sea, es un tema muy bonito. Ahora, si esto no fuera una barra de chocolate, vamos a suponer que fueran ahora líquidos, por decirlo, ¿no? Que tuviéramos ahí un estanque, ¿no? Con agua, ¿no? Y nos piden analizar sus propiedades. ¿A poco nos vamos a llevar todo el estanque del agua? Pues no, solamente con unas muestras, unas cuantas gotas, por decirlo así, podemos calcular su densidad y podemos saber que la densidad que obtengamos de las gotas va a ser la misma densidad que tenemos en todo el estanque de agua. O si tenemos una tonelada de, ¿qué les gusta? De cobre, ¿no? Una tonelada de cobre o una tonelada de cualquier otro material, de cemento. Sí, no sé, iba yo a dibujar el cemento con el color rosa, pero pues no. Pero ahí nada más voy a poner ahí un montón de, ¿no? Un montón de cemento, por así decirlo. ¿Ok? Para analizar ese cemento, pues yo nada más necesito una muestra pequeñita, ¿no? No es necesario. Y tengo la seguridad que si yo le calculo la densidad a esta pequeña muestra, pues va a ser la misma que o sea, no necesito toda la tonelada o todo lo que tenga, ¿no? De esa cantidad. Si estamos de acuerdo, no le interesa mucho la cantidad, siempre y cuando obviamente pues tomemos de ese mismo material la muestra. ¿Sí se dan cuenta de esto? Entonces, ¿por qué les estoy explicando todo esto? Espero que hasta aquí no tengan dudas. Si las tienen, me lo hacen saber. Porque aquí viene esa pregunta en su hoja. Les digo que, vean, esto tiene, este libro tiene, en muy pocas palabras, mucho contenido. Vean. Dice, ¿qué le ocurre a la densidad de una barra de chocolate cuando la partimos a la mitad? Esa es la pregunta que yo les puse hace ratito. Y aquí dice, la respuesta es nada. Pues no le ocurre nada. Pero si ustedes no tuvieran esta explicación, ¿de qué manera me podrían explicar eso? Hasta aquí. Vean que hasta aquí, hasta la respuesta es nada. No inventen, o sea, vean toda la explicación que ya nos echamos, ¿no? Bueno, déjenme abrir el cuaderno. Pero empezó desde todo esto, ¿no? Acá. Entonces, en ese parrafito, lo que quiere decir es que no importa cuánto tenga del material, mientras sea ese mismo material, su densidad no va a cambiar, su densidad va a ser la misma. ¿De acuerdo? Entonces, vayan al siguiente video, por favor.